El ejército de Plutón había estado tratando de avanzar pulgada a pulgada durante meses, pero presionar un solo botón enterró el plan de ofensiva invernal del Kremlin en la historia en cuestión de segundos. En ese momento crítico, cuando los terminales de Starlink se apagaron para las fuerzas rusas, el ejército ucraniano lanzó el contraataque más oportunista, rápido y devastador en la historia de la guerra moderna. La línea de frente estática en Zaporilla, que había permanecido sin cambios durante meses, fue atravesada por 16 kilómetros completos en un solo día. Las llamadas unidades de asalto de élite de Rusia se están rindiendo en masa, ciegas, sordas y sin liderazgo. La grandiosamente proclamada fantasía de la zona de amortiguamiento de Moscú se ha convertido en una pesadilla absoluta para la 18ª División, congelada en temperaturas bajo cero, con radios que no funcionan y sin idea de dónde disparar. Este desastre comenzó no con fuego de artillería, sino con un silencio invisible. Las fuerzas ucranianas lanzaron un contraataque local al este de Zaporizhia, definido en la literatura militar como un efecto blitz e intentado por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, esto no fue un choque ordinario. El resultado fue un desastre completo para Rusia, y la línea del frente fue desgarrada como papel, como si no hubiera soldados allí, dividiéndose 16 kilómetros de profundidad. La doctrina de defensa de Rusia en esta región se basaba completamente en bases de apoyo de fuego integradas, pero cuando el cerebro de estas bases fue silenciado, la fuerza bruta se volvió sin sentido. El estado de ánimo predominante en los medios rusos en este momento va mucho más allá de una simple preocupación, es puro pánico. Los blogueros militares rusos están compartiendo información aterradora de sus fuentes en el terreno sin censura. Los equipos de reconocimiento y sabotaje ucranianos han infiltrado y perforado no solo las líneas del frente de las defensas rusas, sino que también han penetrado 20 kilómetros detrás de ellas. Considere esto: 20 kilómetros detrás de la línea del frente significa la zona segura donde se encuentran las baterías de artillería, los depósitos de municiones, los hospitales de campaña e incluso los centros de mando de división. El hecho de que las fuerzas especiales ucranianas pudieran ser detectadas a esta profundidad sin encontrar ninguna resistencia organizada muestra que la línea del frente rusa no solo ha sido violada, sino completamente desactivada. La línea de defensa de Rusia no se ha desvanecido físicamente, se ha colapsado sistémicamente. Las brigadas 36ª y 5ª rusas en el área están enfrentando el escenario más aterrador de la guerra moderna, siendo rodeadas y cegadas. Aunque el Estado Mayor General de Ucrania aún no ha hecho una confirmación oficial para garantizar la seguridad operativa, las imágenes del campo y el caos en el lado ruso prueban la gravedad de la situación. La defensa rusa se está desmoronando ante el avance blindado ucraniano, porque no pueden coordinarse. Cuando una línea de trincheras es atacada, la trinchera al lado no está al tanto. Cuando se solicita apoyo de artillería, no se pueden comunicar las coordenadas. Para una fuerza que afirma ser el segundo ejército del mundo, esto es una parálisis estratégica y una absoluta desgracia. Entonces, después de meses de guerra de trincheras, ¿por qué colapsó tan dramáticamente la defensa rusa, reforzada con fortificaciones de concreto, en 24 horas? La causa principal de este colapso repentino no fue ni un nuevo tanque de la OTAN ni un sistema de misiles secreto. Fue una operación tecnológica de desconexión. Los terminales de Starlink que Rusia había adquirido en el mercado negro, eludiendo las sanciones internacionales y que consideraba críticos para el mando y control en el frente, fueron bloqueados por una operación conjunta entre Ucrania y sus aliados occidentales, cortando instantáneamente la cadena de mando rusa. Este incidente es el ejemplo más impactante y brutal de asimetría tecnológica. Irónicamente, el ejército ruso, que había gastado miles de millones de dólares en sus propios sistemas de comunicación seguros, no logró establecerlos eficazmente en el campo y se volvió dependiente de la tecnología de su enemigo, concretamente de la red de satélites Starlink de Elon Musk. Estos terminales eran el único salvavidas que permitía a la artillería rusa apuntar, a los pilotos de drones transmitir imágenes y a los comandantes dar órdenes. El momento en que se activó el interruptor de apagado, decenas de miles de soldados rusos fueron sumidos en la oscuridad digital. Ya no podían ver las imágenes del dron que venían desde arriba, ni comunicarse con las unidades vecinas. El ejército ucraniano convirtió este momento de caos, cuando los rusos estaban desconectados y no sabían qué hacer, en una oportunidad con un tiempo perfecto y un oportunismo implacable. Un enemigo cegado no puede montar una defensa organizada. Lo que hizo Ucrania fue apagar las luces y asaltar la sala con gafas de visión nocturna. Para los soldados rusos, la guerra retrocedió instantáneamente de un conflicto moderno, impulsado por datos a un caos del siglo XIX.
donde la comunicación se hacía gritando y las órdenes se entregaban a paso de tortuga. Esta ceguera tecnológica mostró al mundo cuán exageradas eran las capacidades de guerra electrónica de Rusia y cuán dependientes son en realidad de la tecnología occidental. La afirmación de ser una superpotencia que no pudo establecer su propio Internet militar independiente, que no pudo ver su propio territorio con sus propios satélites, se desvaneció en el momento en que aparecieron las palabras "sin señal" en la pantalla de Starlink. Rusia se convirtió en víctima de su propia insuficiencia tecnológica y está pagando el precio con sangre y tierra en el campo de batalla. La tragedia y la ceguera táctica causadas por la ruptura en la comunicación alcanzaron su forma más dolorosa y sin sentido en el pueblo de Ternovat. Los generales en Moscú, o aquellos en el centro de mando regional, estaban tan ajenos a la situación real en el terreno, tan desconectados, que aún ordenaban a sus tropas avanzar. Los comandantes de campo rusos, aislados de la comunicación y habiendo perdido completamente la conciencia situacional, enviaron a sus soldados a una misión suicida a Ternovat, un pueblo que había perdido todo valor estratégico, solo para plantar la bandera e informar de éxito a sus superiores. La defensa ucraniana estaba esperando a estas unidades, que avanzaban a ciegas, casi como un rebaño de ovejas. ¡Pi! Este ataque descoordinado, sin apoyo y desinformado, fue rápidamente y fácilmente neutralizado por ametralladoras, morteros y francotiradores ucranianos. Los soldados rusos estaban atónitos por lo que les había sucedido, porque la artillería que se suponía debía apoyarlos estaba en silencio, incapaz de recibir coordenadas. Los drones de reconocimiento que deberían haberles advertido sobre los puntos de emboscada enemigos estaban ciegos porque no podían transmitir datos. El resultado fue una derrota completa y humillación. Tras este ataque ruso fallido y desesperado en dirección a la cercana Voykov, las fuerzas ucranianas aprovecharon la oportunidad y lanzaron inesperadamente un contraataque, liberando completamente Ternovat. Pero más importante aún fue el destino de la guarnición rusa atrapada alrededor del pueblo. En lugar de lanzar bombas sobre ellos, se utilizaron drones ucranianos como un arma psicológica de destrucción. Se hicieron anuncios por altavoces. «Ríndanse, sus comandantes los han abandonado. Moscú los ha olvidado». Y los soldados rusos, agotados por este flujo interminable de órdenes sin sentido, congelados, hambrientos y abandonados a la muerte por sus líderes, eligieron deponer las armas y rendirse en masa. Este es el momento en que la moral de un ejército se agota antes que su munición física. Esta es la prueba más concreta de que los soldados rusos ya no creen en las mentiras de victoria del Kremlin y no quieren morir por espectáculos de plantación de banderas sin sentido. Ternovat pasó a la historia como un monumento a la incompetencia del mando ruso. El desastre no se limita al frente sur, los pasos de Zaporilla. En el norte, en la frontera de Kharkov, se está desarrollando una situación similarmente aplastada. La famosa 18ª División, que Vladimir Putin envió a la región con gran propaganda y ceremonias pomposas, diciendo: «Estableceremos una zona de amortiguamiento para proteger el territorio ruso», ahora está en medio de una crisis existencial, una batalla por la supervivencia. Las condiciones invernales, es decir, el famoso General Invierno, el mayor aliado de Rusia a lo largo de la historia, esta vez está luchando contra Rusia y junto a Ucrania. Pero aún más mortal y helador que el frío es ese mismo silencio digital. La logística es el alma de la guerra, es el estómago de un ejército. Sin embargo, ¿qué camión entregará municiones a qué batallón? ¿Qué escuadrón recibirá comidas calientes o combustible? Se coordina a través de la comunicación digital y el flujo de datos en tiempo real. El corte de Starlink bloqueó las arterias logísticas en el frente de Kharkov, cortando la línea vital de la 18ª División. Cerca del pueblo de Chujunivka, los soldados rusos, temblando en sus vehículos blindados sin combustible en el frío helado, no pueden recibir órdenes de retirada ni pedir apoyo. Bajo constante presión de la artillería ucraniana y drones FPV, están completamente aislados y dejados a su suerte. Informes de campo y conversaciones de radio filtradas confirman que los soldados rusos, sin apoyo ni comunicación en Chujunivka, luchando contra la hipotermia y el hambre, están comenzando a rendirse en grupos, incapaces de soportar la presión ucraniana por más tiempo. La zona de amortiguamiento de Rusia se ha convertido en una zona de muerte para los soldados rusos, un cementerio congelado. Están perdiendo las aldeas que capturaron una por una porque ya no tienen la fuerza coordinada ni la voluntad unida para mantener la línea de defensa. No importa cuán poderosa pueda parecer la 18ª División en papel, en realidad es como un gigante ciego.
y las unidades ágiles y conectadas de Ucrania están cortándole las piernas una por una, derribándola. Este movimiento del ejército ucraniano no se limitó a los agujeros en la línea de defensa. Las zonas grises, conocidas como la tierra de nadie de la guerra, donde la muerte ronda, están ahora bajo el firme control de Kiev. Puntos estratégicos como Orestopil y Sosnovatimovka, que durante meses habían estado bajo constante cambio de manos, plagados de fuego de artillería y sobre los cuales nadie tenía control completo, han sido liberados por el ejército ucraniano, avanzando la línea del frente por kilómetros, según confirman blogueros militares. La captura de estas aldeas puede parecer un cambio menor en el mapa, pero tiene importantes implicaciones militares. Significa la eliminación de los puntos de observación avanzados de Rusia, el alcance de la artillería acercándose a las líneas logísticas rusas y la expansión de la profundidad de defensa a favor de Ucrania. Rusia ya no está segura ni siquiera en su propia retaguardia. Además, el pueblo de Lukianovskoye también ha sido completamente liberado de la ocupación. Cada cambio de pueblo en el mapa representa una nueva brecha en el muro defensivo ruso, una nueva grieta estructural. Rusia luchó durante meses para mantener estos pequeños asentamientos, sacrificando a miles de soldados. Ahora, con sus comunicaciones cortadas y su cadena de mando paralizada, se ven obligados a abandonar la tierra empapada de sangre en pánico, sin municiones. La estrategia de Ucrania es clara y despiadada. Mientras el enemigo está ciego, ganar tanto terreno como sea posible, desestabilizar sus líneas defensivas y empujar a los rusos hacia nuevas líneas defensivas que no pueden establecer ni organizar. Esto es más que una victoria táctica, es una declaración de superioridad psicológica. Este movimiento del ejército ucraniano no se limitó a brechas en la línea de defensa. Las zonas grises, conocidas como la tierra de nadie de la guerra, donde la muerte ronda, están ahora bajo el firme control de Kiev. Puntos estratégicos como Orestopil y Sosnovatimovka, que durante meses habían estado bajo constante cambio de manos, plagados de fuego de artillería y sobre los cuales nadie tenía control completo, han sido liberados por el ejército ucraniano, avanzando la línea del frente por kilómetros, según confirman blogueros militares. La captura de estas aldeas puede parecer un cambio menor en el mapa, pero tiene implicaciones militares significativas. Significa la eliminación de los puntos de observación avanzados de Rusia, el alcance de la artillería acercándose a las líneas logísticas rusas y la expansión de la profundidad de defensa a favor de Ucrania. Rusia ya no está segura ni siquiera en su propia retaguardia. Además, el pueblo de Lukianovskoye también ha sido completamente liberado de la ocupación. Cada cambio de aldea en el mapa representa una nueva brecha en el muro defensivo ruso, una nueva grieta estructural. Rusia luchó durante meses para mantener estos pequeños asentamientos, sacrificando miles de soldados. Ahora, con sus comunicaciones cortadas y su cadena de mando paralizada, se ven obligados a abandonar la tierra empapada de sangre en pánico, sin municiones. La estrategia de Ucrania es clara y despiadada. Mientras el enemigo está ciego, ganar tanto terreno como sea posible, desestabilizar sus líneas defensivas y empujar a los rusos hacia nuevas líneas defensivas que no pueden establecer ni organizar. Esto es más que una victoria táctica, es una declaración de superioridad psicológica. El ejército ucraniano no se detiene porque sabe lo valioso que es el impulso y que están en ese momento dorado cuando la iniciativa en la guerra ha cambiado de manos. La liberación de Orestopil, Oleksivka, Sosnivka, Verbove y Stepove fue solo el comienzo, solo el primer acto. Ahora, los cañones están dirigidos hacia la línea Vishneve y Ternove, donde la presión aumenta cada hora, cada minuto. Las fuerzas ucranianas también tomaron el control de la mitad de Kalimivske, poniendo las rutas logísticas rusas en la zona bajo control de fuego. Ahora, cada camión ruso que pasa por esa carretera es un objetivo potencial. Este avance no es simplemente una ganancia territorial, sino un efecto dominó imparable. Cuando un pueblo cae, los flancos del pueblo detrás de él quedan indefensos. La defensa rusa es como una cadena, y Ucrania ha roto esa cadena en su eslabón más débil. Ahora, las posiciones rusas alrededor de Vishneve están bajo presión tanto desde el frente como desde los flancos, atrapadas en un torno. Los comandantes rusos en el área no tienen ni una línea segura para pedir refuerzos ni una frecuencia clara para solicitar apoyo de artillería. El caos se está extendiendo como un virus, como un cáncer, profundamente en el frente ruso. Si Ucrania consolida estos avances y despliega sus armas pesadas en estas nuevas líneas, el mapa sufrirá un cambio mucho más radical, mucho más dramático en los próximos días, y el frente sur de Rusia enfrentará el riesgo de un colapso total, una desintegración completa.
Los ecos de esta derrota, esta impotencia en el terreno, han penetrado las gruesas paredes del Kremlin y han llegado a los estudios de televisión en Moscú, el corazón del régimen. La situación es tan grave e imposible de ocultar que incluso los propagandistas más leales y fervientes de Putin ya no pueden mantener la mentira de que todo está bien y el plan está funcionando. En la televisión estatal rusa, ante millones de espectadores, resonó una confesión sin precedentes. Todo nuestro país funciona con Telegram. Todo es perfecto, pero los servidores no son nuestros. Si alguien de más arriba llama y dice, ciérralo, Durov lo cerrará de inmediato. Listo. Nuestros soldados en el frente todavía están usando Telegram. Se avecinan tiempos más oscuros. Confiar en la tecnología estadounidense fue una tontería. Esta confesión no es una simple crítica, sino una declaración de la bancarrota tecnológica del régimen. Es una admisión de que una estructura que se ha jactado durante años de ser el segundo ejército del mundo y ha amenazado a Occidente con misiles nucleares, ahora depende de los satélites de Internet de Elon Musk en el campo y no puede luchar sin ellos. Los propagandistas están señalando los días oscuros que esta ceguera traerá. En lugar de canciones de victoria, se les dice al pueblo ruso que se prepare para tiempos difíciles. Este es el momento en que el muro de ilusión en el frente interno se está resquebrajando. El pueblo ruso está aprendiendo de las propias pantallas del Estado cuán frágil, cuán dependiente de factores externos y cuán despreparado está realmente su ejército. El silencio en el frente se está convirtiendo en una ruidosa decepción, una posible ira en Moscú. Mirando el panorama más amplio, este proceso de 24 horas no es solo una pérdida de territorio o de algunas aldeas cambiando de manos, sino un socavamiento fundamental de la doctrina militar rusa. Este evento ha destrozado la afirmación del ejército ruso de ser una potencia global independiente y autosuficiente. La regla más fundamental de la guerra es esta: si dependes tanto de la tecnología producida por tu enemigo o potencial rival en el campo de batalla, tu guerra termina cuando el dueño de esa tecnología desconecta el enchufe. Cuando Rusia invadió Ucrania, olvidó que en realidad estaba luchando dentro del ecosistema tecnológico de Occidente. Sin crear sus propias alternativas, creyó que podía derrotar a su enemigo con las propias armas del enemigo. El apagón de Starlink demostró que la guerra moderna se gana no solo con balas, tanques y misiles, sino también con paquetes de datos, ancho de banda y comunicación instantánea. La operación de Ucrania es una obra maestra de la guerra asimétrica. Mientras los enormes ejércitos de tanques de Rusia se convierten en montones de chatarra porque están ciegos, las unidades ágiles y conectadas de Ucrania están redibujando el mapa. Esta es una posición de jaque mate estratégico para Rusia, porque para resolver este problema necesitan lanzar sus propias constelaciones de satélites, lo que llevará años y costará miles de millones de dólares, o tendrían que volver a métodos completamente analógicos y primitivos, lo que los haría presa fácil frente a ejércitos del siglo XXI. Rusia está atrapada en una trampa tecnológica y la puerta de salida ha desaparecido. La iniciativa ahora está en manos de quienes controlan la tecnología. En los días más duros del invierno, Ucrania hizo un movimiento que cambió el destino de la guerra. La gran ofensiva de Rusia, que había estado preparándose durante meses, se convirtió en un desastre antes de que siquiera comenzara, y la brecha de 20 kilómetros que se abrió mostró al mundo entero cuán frágil era realmente la tan cacareada línea de defensa de Moscú. Lo que ocurrió en Ternobaté, Chulovka y Vishneve no fue solo un simple enfrentamiento, sino el colapso de un sistema. Cuando las luces se apagaron para los soldados rusos esa noche, no solo se cayó su internet, sus posibilidades de supervivencia también se cortaron. La dolorosa verdad que el Kremlin necesita entender es esta: aquellos que ven a través de los ojos de otros están condenados a morir en la oscuridad cuando esos ojos se cierran. El ejército ruso se ha quedado ciego, mientras que Ucrania ve más claramente que nunca. Y el mapa se está volviendo azul, como para probar este hecho. Entonces, ¿qué piensas sobre esto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar informado sobre los análisis especiales de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.